podemos estar hoy aquí, que nada ni nadie nos ha detenido, y ahora vamos a escuchar al Señor lo que tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Y qué mejor manera de comenzar si nos ponemos en sus manos. Hacemos una oración, no solo yo, sino también todos vosotros, para pedirle a Él que sea el que nos hable y el que estemos bien atentos a su palabra. Amén. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias una vez más por poder venir hoy aquí, Señor. Gracias, Padre, porque estamos disfrutando de tu presencia aquí, Señor, junto a nuestros hermanos. Padre, gracias por el tiempo de adoración que hemos tenido, Señor, porque tú te mereces todo. Y ahora, Padre, queremos escucharte, Señor. Queremos que tú nos hables a cada uno de nosotros en esta mañana. Así que te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas con poder, Señor, que quites de nuestros pensamientos o nuestra cabeza cualquier distracción y que nos centremos solamente en ti y en lo que tú nos quieres decir, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos para no equivocarnos, Señor, y especialmente yo te pido que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea guiada por ti. Y te damos gracias porque sabemos que tú nos vas a hablar y tú vas a hablar en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Creo que todos los que estamos aquí, si os digo si sabéis quién es Charlie Kirk, sabéis quién es, ¿verdad? Sí. Seguramente si hace una semana os hubiera preguntado ¿quién sabe quién es Charlie Kirk? Casi nadie, ¿verdad?, hubiera sabido. Solo quizás si alguna persona por aquí le encanta la política estadounidense y está muy metido en el tema político o de apologética, pues quizás sí que le conocería. Pero la gran mayoría de las personas no sabíamos quién era, ¿verdad? Pues si era algún despistadillo, os explico que él era un joven de 31 años que solía hacer campañas políticas acerca de los valores tradicionales estadounidenses. Y una de las cosas que solía hacer es iba a las universidades, generaba como un foro de debate, ¿verdad? Y él debatía con quien quisiera libremente, no se obligaba a nadie, ¿verdad?, acerca de las ideas que él tenía, ¿verdad?, de sus convicciones, y las otras personas, pues quizá con otras diferentes. Él no se quedaba callado ante la presión de la multitud y defendía siempre sus opiniones, especialmente como cristiano, ante tantos cambios e ideas que están sacudiendo y están sucediendo en el mundo en los últimos años. Él, especialmente en Estados Unidos, que era donde estaba, ¿verdad? Y esta semana, como la mayoría de lo sabéis, esta persona fue asesinada, ¿vale? En medio de uno de esos meetings o eventos que hacía para debatir acerca de sus ideas, acerca de su fe, acerca de su pensamiento, ¿verdad?, fue disparado, ¿vale?, por alguien que quería callar a él, que opinaba diferente a lo que uno creía. Y os voy a decir una cosa. Yo, como he dicho, la semana pasada no sabía ni quién era, ¿vale? Esta semana he visto pues lo que la mayoría habremos visto. Hemos podido dar un poco más en internet, ver vídeos, lo que sea, pero yo no conozco su vida. Y seguramente si me miro toda su vida de pe a pa, hay cosas que igual no pienso igual que él. O igual algunas cosas, aunque estoy de acuerdo con lo que él piensa, yo lo podría decir quizá de manera diferente. Pero lo que está claro es que no hay motivo ni justificación alguna para, porque piense diferente, haber sido asesinado. Y lo digo porque mucha gente, tanto en Estados Unidos y aquí, que fijaros qué lejos nos pilla, pero mucha gente, lo triste ha sido que han celebrado ese asesinato. Eso es una cosa que también ha indignado mucho en Estados Unidos, que aparte de que lo han hecho, hay gente que ha celebrado eso simplemente porque es una persona que no pensaba igual que ellos, porque esa persona no había asesinado a nadie, no había pegado a nadie, simplemente él trataba de enseñar y mostrar su fe y sus valores. ¿Qué podéis estar de acuerdo con ellos? La fe, me imagino que todos estamos de acuerdo con la mayoría de los que estamos aquí, y los valores, pues algunos estaremos de acuerdo y otros no, pero no hay motivo para ello. Y es curioso que hace 2 meses en una entrevista le preguntaron ¿cómo te gustaría ser conocido? O recordado, mejor dicho. Y él dijo que por encima de cualquier cosa le gustaría ser recordado como un hombre de fe. Y estos días he visto un montón de pastores dando sus condolencias, compartiendo cosas que habían vivido con él o cosas de él. Y igualmente, todos o casi todas las personas que yo conozco, amigos de cuando estudié, que viven en Estados Unidos, que son cristianas y viven en Estados Unidos, han escrito también muchas cosas acerca de esto.
Y han escrito precisamente porque, debido a lo que ha sucedido, en una parte se están sintiendo amenazados también. Y están sintiendo que alguien quiere silenciarles, por no pensar igual que una corriente que parece que es más fuerte, ¿verdad? Y yo pensaba, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Cambiando de tema, si echamos una vista al mundo, ¿cómo está la cosa? Ayer, si viste las noticias, vimos que drones rusos pasaron por el cielo de Rumanía. Aquí tenemos familias rumanas muy queridas. Vemos que también estuvieron hace unos días invadiendo o pasando por unos drones por el suelo de Polonia. ¿Sabéis cuántos conflictos armados hay actualmente en el mundo? ¿Cuántos creéis? Miles, hombre, tanto como miles. Así en grandes rasgos, dice que al menos hay 56 conflictos armados actualmente en el mundo. Dice que es la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. La mayoría, o los más famosos, aquí, la guerra que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Lo que está pasando en Gaza, entre Israel y Hamás, la guerra civil que hay en Etiopía, que hay en Siria, violencia en la República Democrática del Congo, un montón de situaciones que algunas, las que nos pillan más cerca, por decirlo así, sí que las tenemos presentes, pero ¿cuántos sabíais que había una guerra en Etiopía ahora mismo? Las que nos pillan más lejos o, lamentablemente, económicamente interesan menos a estos países, pues las dejamos un poco más de lado. Sin olvidar también este inicio de rifirrafes que está pasando ahora entre Venezuela y Estados Unidos, que también tenemos aquí muchas familias de Venezuelas. Entonces, ante todas estas cosas, no sé tú, pero yo pienso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante todas estas cosas que están sucediendo en este tiempo? Y el título del mensaje de hoy nos da la respuesta, que no sé si lo tenemos por ahí. El título, bueno, si no le aparecerá, no es bienvenido a casa, es Toma tu lugar. Amén. ¿Sí? Tenemos que tomar nuestro lugar. En Juan capítulo 1, versículo 15 nos dice: esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Sí? ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. A Jesús también trataron de apagarlo, de silenciarlo, pero ¿qué nos dice? Que no pudieron las tinieblas apagarlo. En Mateo 5, 14 y 16 nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para que en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Amén. Amén. Esto es lo que podemos hacer. Ante estas cosas que vemos, lo que tenemos que hacer nosotros es tomar nuestro lugar y ser luz allí donde estemos. Aunque a veces intenten no dejarnos ser luz. ¿Sí? No tenemos que quedarnos parados por ver lo que está sucediendo o callados por posibles ataques a nuestra fe. Tú tienes una opinión igual de valiosa que la otra persona que está discutiendo. No te olvides de eso. No te creas inferior a nadie con lo que estés, o contra nadie con lo que te trate de argumentar lo que él opina. Por eso mismo debemos de tomar nuestro lugar y seguir obedeciendo a Dios y colaborar para que el reino de Dios avance en esta tierra más que nunca, porque no sé tu opinión, pero a mí me parece que hace más falta que nunca que el reino de Dios avance en medio de todo lo que estamos viviendo. Y como he dicho, quizá a nivel global, a no ser que vaya por aquí un presidente de algún país que yo desconozco o alguien de la ONU que desconozco, poco podemos hacer. ¿Sí? A mí se me dice, ¿qué puedes hacer tú para parar la guerra de Rusia y Ucrania? Pues la verdad que no puedo orar, puedo orar y poco más. No tengo el teléfono de Putin y decirle, Putin, te estás pasando. Entonces, a nivel global, quizás no podemos hacer mucho, pero a nivel cercano, a nivel de las personas que están a mi alrededor, a nivel de mi entorno, ahí sí que podemos hacer, ahí sí que tenemos algo que hacer. Y si todos los hijos de Dios
todos nos pusiéramos a trabajar y a trabajar en ese lugar cercano, en el ámbito donde estamos, pues quizá a nivel global algo cambiaría. Porque el cuerpo de Cristo estaría moviéndose y estaría siendo luz en todas las partes que hay a nivel mundial. Sería una obra de Dios a través de su cuerpo, ¿sí? Pero para eso, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? ¿Qué tiene que hacer cada uno de sus miembros? Tomar su lugar. Ahí empieza todo. Hoy vamos a ver un ejemplo de la importancia de estar en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, de tomar el lugar que Dios tiene para ti. ¿Amén? Abrid vuestras Biblias si queréis en Primera de Reyes, capítulo 17. Y si no habéis visto la Biblia, el próximo día la traéis. Y si vais a sacar el móvil, que sea para la Biblia o para los apuntes. Nada de WhatsApp ahora. Primera de Reyes, capítulo 17, dice así, versículo 7, ¿ok? Dice: algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le dijo: tráeme también por favor un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, que no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelva a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, pero también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Poco después cayó enfermo el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le dijo a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Dame a tu hijo, contestó Elías. Y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó: Señor mi Dios, ¿también esta viuda que me ha dado alojamiento le hace sufrir matándole a su hijo? Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Para que nos hagamos una idea de lo que ha sucedido. Cuando Elías encontró a esta viuda en Sarepta, ¿verdad? Ella estaba en una situación de desesperación, ¿sí? Durante la grave sequía que estaban sufriendo, provocó una hambruna y ella salió a recoger los últimos trozos de leña para cocinar la última comida que les quedaba para ella y para su hijo, porque se les habían acabado los recursos, ¿verdad? Y vemos que Elías le pide agua, luego le pide el pan y luego le hace una promesa basada en la palabra de Dios, ¿verdad? Que si ella preparaba un pan, para el primero su harina y su aceite no se agotarían en el tiempo que durase esa sequía. Y ella confió en la promesa y preparó para Elías ese pan. Y ocurrió precisamente lo que Elías le dijo que iba a suceder, que la harina y el aceite se multiplicaban día a día de forma que nunca se acabó en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Cada vez que iban a la tinaja había aceite, cada vez que iba a la tinaja había harina, ¿sí? Vemos cómo el Señor dio una provisión de manera milagrosa, ¿verdad?
Y vemos también cómo la fe de la viuda también en acción al creerle a Elías, ¿sí? Y vemos que Elías también experimentó pues el cuidado y la generosidad de Dios a través de esta viuda. Esta historia yo creo que muchos la conocíamos, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Ok. Vamos a centrarnos ahora en dos cositas. Vamos a profundizar un poquito más acerca de el tomar nuestro lugar. Y fijémonos en las dos personas o los dos protagonistas de esta historia, en Elías y la viuda. En Elías, fijaros, se puede decir que llegó en el momento justo, ¿sí? Estaba a punto de cocinar la última comida que les quedaba para luego, pues ya, entre comillas y sin comillas, morirse de hambre. Pero ¿cómo llegó hasta aquí Elías? ¿Sí? Al principio de este capítulo, si volviéramos para atrás al versículo 1, que no lo tomo aquí pero os lo leo, dice: ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Elías se presentó ante el rey Acab y dijo que habría una sequía porque estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y nos dice una presentación que a mí me encanta, nos dice que él sirve al Dios de Israel. Es un siervo de Dios. Y como le sirve, ¿qué hace uno cuando le sirve a alguien? Obedece, ¿verdad? Como le sirve, como él se reconoce como un siervo, obedece lo que Dios le dice. Por eso, pero después de esto, de que traería consecuencias nefastas para la nación, siguiendo lo que Dios le dice, vemos un poco más adelante que le dice que se vaya al arroyo de Kerit. Y allí unos cuervos de manera también milagrosa le traían comida cada día. ¿Vale? Esto es lo que nos dice la Biblia acerca de Elías antes de lo que hemos leído hoy. Después ya nos dice un montón de cosas que seguro que conocéis muchos. Dios le manda ir hacia la casa de esta viuda en Sarepta. Y yo me lo imagino, yo no lo dice la Biblia, pero me lo imagino que iría contento, porque pasaba de estar en un arroyo solo, comiendo cosas que le traían unos cuervos, que sí, que la Biblia nos dice, no, eran panes y carne, pero traía un cuervo, ¿no? A saber en qué condiciones venía y cómo venía eso. Y pensaba de decir, bueno, de estar en el arroyo, comiendo cosas que me traen ahí, que bueno, lo trae el Señor, bueno, y estará bueno, pero esos cuervos a saber de dónde vienen y qué han hecho antes. Y pasó a decir, qué bien, ahora me manda el Señor a una casa con alguien con lo que puedo charlar. Qué importante es hablar a veces con las personas, ¿no? No estar solo. Que además, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, seguro que cocina bien, ¿no? Porque las señoras en aquel tiempo cocinaban bien siempre, también, ¿no? Y en este tiempo también. En este tiempo también. Pero me refiero a que estaban más enfocadas en la cocina. Hoy en día es en todo. Que no estoy diciendo que se haga mal, pero es en todo. Entonces yo me imagino que de camino iba para allí súper contento, ¿verdad? Y de repente, ¿qué pasa? Se encuentra a la mujer recogiéndola. Yo vendría pensando, y digo, qué bien, hoy no voy a comer ni carne ni pan. Hoy me van a hacer un guiso aquí rico, en la olla. Y se encuentra y dice, no, si estamos aquí nos morimos. Si nada más que queda para comer hoy mi hijo. O sea que poca cosa hay para ti. Y aquí, que lo leemos así y no nos damos cuenta, se encuentra el primer reto, Elías. Porque él venía, como he dicho, bien contento, ¿no? Pues yo pienso que iba bien contento, pensando en ese guiso que se iba a comer, porque el Señor, fijaros, le había ya proveído de manera milagrosa y le estaba mandando a otro sitio que le había dicho que le iban a dar la comida. Y no sé, también me gusta comer, entonces yo pensaría, bueno, no me va a dar lo mismo, van a cambiar el menú hoy por lo menos, ¿no? Y llega y se encuentra ese panorama. El aviado está allí confiado en la palabra de Dios y en el propósito. Y le dicen, no hay comida, nos vamos a morir. Es como que vas con toda la esperanza del mundo y ¡boom! Te ponen un muro aquí de frente. La realidad que él veía no se parecía a lo que Dios le había dicho.
Y esto también nos pasa muchas veces a nosotros. Que alguien, o el Señor, nos da una palabra de algo, pero como no lo vemos cumplirse tal y como nosotros quizás nos lo estamos imaginando, dudamos, o nos olvidamos, o decimos, no la habré escuchado bien, o no la habré entendido bien. Y dejamos que desaparezca. Y no tomamos nuestro lugar que deberíamos. Es el lugar que el Señor nos ha dicho que tenemos que ir o hacer o decir. Elías no se deja superar por la situación, ¿verdad? Y se agarra a lo que Dios le había dicho y a la fidelidad que Dios ya le había mostrado. Y le dice que no se agotará ni la harina ni el aceite de la tinaja y que le prepare el pan para él. Fijaros, toma su lugar de profeta en un momento de adversidad. ¿Sí? A pesar de que a los ojos humanos no hay respuesta, no hay esperanza, no hay nada más allí de esa harina y ese poco aceite que queda, él toma su lugar de profeta ante esa adversidad y dice, no, el Señor va a proveer. ¿Amén? Y el Señor provee. Por otro lado, esto de Elías, ¿vale? Ahora vamos con la viuda. La viuda, mirad, hasta que llegamos aquí, de Elías no cuenta mucho la Biblia, pero de la viuda cuenta menos. ¿Alguien sabe cómo se llamaba la viuda? De Sarepta era. Sabemos de dónde era, ¿no? Pero no tiene un background como Elías, que nos dice un poquito, pero algo nos dicen. La Biblia no nos dice ni siquiera cómo se llamaba. Yo creo que lo dice para que estemos más atentos y no nos despistemos con los nombres. Pero ante una adversidad, ante la hambruna y ante ese último pan que iba a preparar, reconoce que está ante un hombre de Dios. Y cree lo que este hombre le dice. Tiene fe en que Dios va a obrar. Y en esa palabra que le dice Elías. Y decide preparar ese último pan y lo primero que se lo da a Elías. Y fijaros una cosa. ¿Cuántas de aquí sois madres? Unas cuantas. Una madre, siempre lo primero para vosotras, ¿qué es? ¿Y el marido qué? Los hijos. Vale, el Señor me ha dicho mi mujer, sí, el Señor, pero luego los hijos. ¿Sí? Los hijos es lo primero. Y esta madre, fijaros, pone por delante de su hijo a un hombre que acaba de conocer. ¡Qué madre! ¿Cómo tendría que ser la fe de esta mujer para darle de lo último que está preparando, lo primero, a este hombre antes que a su propio hijo? Estaría 100% segura de que Dios va a obrar y que cumple su palabra. Y fijaros qué curioso que es, porque ella también está tomando su lugar en esta historia. Su lugar, en este caso, era ser de bendición y cuidar en ese tiempo de Elías, dotándole de hogar y alimento. El alimento lo ponía el Señor, pero alguien tenía que trabajar ese pan y cocerlo y todo. Entonces, fijaros, los dos estaban tomando su lugar en un momento determinado de la historia y estaban siendo de bendición mutuamente. Y Elías además estaba mostrando lo fiel y lo bueno que es Dios. Si nos fijamos en la historia, son dos personas que pueden haber terminado fatal. La viuda y su hijo seguramente hubieran muerto, pero como Elías tomó el lugar que Dios le había mandado y ella tomó el lugar de hospedarle, la historia cambió. Para los tres acabaron bien por tomar el lugar que les correspondía en un determinado momento de la historia. Entonces, no sé si tú te estás preguntando ahora, ¿cuál es mi lugar? ¿Cómo puedo tomar mi lugar para poder hacer algo en mi vida como Elías o como la viuda de Sarepta? ¿Cómo puedo tomar el lugar que Dios tiene para mí? ¿Lo estés preguntando o no? ¿O estés preguntando al lado cómo puede tomar el lugar para que os sea de bendición? Vamos a ver 5 cosas que nos van a ayudar
a tomar el lugar que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Los que estéis tomando apuntes, espero que seáis muchos. La primera cosa que nos va a ayudar. Busca su guía. ¿Sí? Busca su guía. Elías, en lo que hemos leído, vemos como siempre que Dios le dice algo, obedece, ¿verdad? Y se deja guiar por él. ¿Por qué? Porque era un siervo de Dios. ¿Sí? Y como era un siervo de Dios, obedece a Dios. Y hay cosas de las que hace que quieres que te diga. Quizá no eran las que más le apetecía. Aquí no nos dice si Elías le apetecía o no le apetecía. Pero yo me pongo en su piel y quizá no es lo que más me apetecía hacer en esos momentos. Cuando va y se presenta ante el rey Acab y le dice que va a venir una sequía tremenda, por eso al final él es buscado para matarlo. ¿Y qué quieres que te diga? A mí que me busquen para matarme no es una cosa que me agrade, que me guste. Esconderse en un arroyo en Kerit, pues tampoco parece que sea el mejor lugar para que te envíen a esconderte, ¿no? El más confortable. Y eso que Dios manda su provisión diaria. Ir a la casa de la viuda y encontrarse la situación que se encontró, que no tenían nada más que para hacer ese último pan y morir, pues también era un momento de decir: Señor, ¿cuándo me vas a mandar al hotel de 5 estrellas a estar ahí una semanita de relax? Entonces vemos que él obedecía cada cosa que el Señor le mandaba. Se dejaba guiar por él, aunque fuera a sitios que quizá a uno no le gustaría ir. Y lo hace porque, como hemos dicho, era un siervo de Dios. La pregunta ahora es: ¿y nosotros? ¿Somos siervos de Dios? ¿O no somos siervos de Dios? Sí. Y si somos siervos de Dios, ¿nos dejamos guiar por Él siempre? ¿O solo cuando el plan tiene buena pinta? Una cosa es que te llamen tus amigos y te propongan un plan, y otra cosa es que te lo diga el Señor. ¿Sí? Con tus amigos pues puedes decir: ay, no me apetece ir hoy al cine. Pero si el Señor te dice: haz esto, y somos siervos, tenemos que obedecerlo. ¿Sí? ¿Cómo nos dejamos guiar en nuestro día a día? Y vaya por delante que si nos queremos dejar guiar, queremos dejar que el Señor tome las riendas de nuestra vida, lo primero que tenemos que cultivar es nuestra relación íntima con Dios. Ese tiempo de oración a solas con Él, donde no solo vamos recitando nuestra lista de peticiones una y otra vez, sino que también tenemos una escucha activa sobre lo que Dios quiere decirnos. En otras palabras, no es un monólogo de: Dios, esto, quiero esto, ayúdame en esto, sino que también escucho lo que Dios me está diciendo. Porque si no escucho su guía, no vamos a poder ser guiados por Él. Debemos de escuchar lo que Dios nos quiere decir. Debemos desarrollar esa relación y ser conscientes de que el Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo y que eso nos ayuda a ser guiados por Él. Fijaros, cuando yo llegué a estudiar a Australia, ya muchos ya lo sabéis, al llegar allí, nada más llegar, justo eran unas conferencias súper chulas que hacían cada año, eran enormes, y yo llegué y dije: bueno, pues me pongo de voluntario. Y ahí, mi inglés, tengo que decir que no era muy bueno en aquel entonces. Hoy tampoco es muy bueno, pero algo mejoró en ese tiempo. Entonces llegué allí y me pusieron como a coordinar unas puertas. Entonces la gente entraba y yo miraba a los que estaban ahí como de ujieres y decía: pues para allí, para aquí, puerta 5, puerta 6, puerta 7, bueno, no me acuerdo el nombre de las puertas, pero más o menos era así. Miraba que estaba todo ordenado, que no se hacían colas, un poco como coordinar ese área. Y una de las veces que estaba allí, nada más empezar, pues de repente vi como una mujer que estaba un poco despistada, una mujer mayor que se había despistado y estaba como que no sabía dónde ir. Claro, yo tenía ahí mi trabajo que hacer, era que no se hicieran colas, que todo estuviera correcto. Pero al verla, me acerqué a ella. Me acerqué porque sentí que el Señor me dijo: déjate las puertas y ves que esa mujer necesita ayuda. Y me acerqué, me puse a charlar, no entendí muy bien todo lo que me dijo,
pero me dijo unas cosas muy bonitas. El caso es que, charlando, se había perdido. Bueno, más que se había perdido con su hija, o de su hija. Y entonces, como se había un poco alterado, pues yo estaba un poco con ella, charlando, explicándole las cosas, le decía dónde venía, tan lejos, bla, 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 y mostrando el amor del Señor, porque era lo que el Señor me guiaba, y le decía lo que el Señor me guiaba. Y total, que a los 10 minutos o 15, pues apareció la hija también toda preocupada. Y nada, les dije que disfrutan de la conferencia, luego al salir volvieron, estuvimos hablando. Total, que entre que iban y venían, pues nos hicimos amigos, ¿sí? El Señor nos guía a esas cosas. Y una de estas veces que tuvo que ir la señora al baño, me explicó, su hija se acercó y me dice: gracias por todo lo que estás haciendo por ella. Dice, porque está viniendo a estas conferencias, pero está sufriendo un cáncer terminal. Dice, nos hacía ilusión venir a las dos, o nos hace ilusión venir a las dos, pero la verdad que está muy delicada de salud, aunque la ves así y demás. Entonces, bueno, oramos por ella y demás. ¿Y a dónde quiero llevar con eso? El Señor nos guía a veces a hacer cosas que, fíjate, yo estando ahí, yo que no soy una persona tampoco súper, soy más tímido que abierto en ese sentido, en otro idioma que no era el mío, lo fácil para mí hubiera sido quedarme donde tenía que estar, haciendo lo que me habían dicho. Pero el Señor me guió a acercarme ahí. Y pude ser de bendición para esa mujer. Y esa mujer luego también fue de bendición para mí, porque si yo esperaba, me regaló un libro con todo su cariño por haber estado por ella, que ya pues tampoco hice muchas cosas, solamente charlar y preocuparme un poco por ella como hubiéramos hecho cualquiera. Pero es el hecho de dejarnos guiar, porque en los pequeños detalles esa mujer ya era cristiana, pero si no hubiera sido cristiana, pues seguramente también ahí se le hubiera quedado un punto de testimonio. Entonces, hasta en los pequeños detalles debemos de escuchar a Dios y dejarnos guiar por Él. En Gálatas 5:25 nos dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos basta solo con tener una vida espiritual, sino que debemos de caminar y actuar conforme a esa vida. Y en Ezequiel 36:27 nos dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. También el Espíritu Santo nos guía y nos ayuda a obedecer lo que Dios nos está diciendo que hagamos, ¿sí? El punto número 2 es: pon todo en sus manos. Pon todo en sus manos. Y fijaros, la viuda tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Pero os voy a decir una cosa: lo poco en manos del Señor es mucho. Un poquito que tenían y Dios hizo que nunca se acabara. A veces, también, el tener poquito nos ayuda a entender mejor cómo Dios está obrando. Porque cuando tenemos mucho, nos cuesta más darnos cuenta que es Dios el que está detrás, y a veces pensamos que es por nosotros mismos. En cambio, cuando tenemos poquito, nos es más fácil darnos cuenta que Dios es el que está obrando y actuando. Entonces, pon tu familia, pon tu casa, pon tu dinero, pon tu trabajo, pon todo en las manos de Dios, igual que hizo esta viuda. Y que quede claro, no estoy diciendo que te lo va a multiplicar, eso lo dejamos para otro tipo de iglesias. Lo que sí que te estoy diciendo es que es el lugar correcto en el que confiar todas tus cosas, confiárselo a Dios, ponérselo todo a Él. Y te voy a decir por qué. ¿Cuántas veces has puesto algo en las manos de Dios y Él ha respondido? Alguna que otra, ¿no? Él nunca falla, Él es fiel. Y no solo tenemos la palabra de Dios, que está llena de historias de fe y podemos ver cómo Dios responde. Tenemos nuestro testimonio y hemos visto cómo Él ha respondido una y otra vez a ello. Entonces, pon las cosas, pon todo en sus manos. Y yo no sé tú, pero yo confío más en las manos de Dios que en las mías propias. Porque las mías a veces se me caen las cosas, estropeo las cosas, en cambio Dios no. Así que pon todo en manos de Dios. En Proverbios 3, del 5 al 6 nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¡Wow! ¿Cuántas veces confiamos en nuestra propia inteligencia
antes que en Dios. ¿Y cuántas de esas veces nos pegamos una torta por creernos más listos que Dios? No sé si os pasa a vosotros, pero a mí me ha pasado muchas veces. Así que confiemos en Dios más que en nuestra propia inteligencia. En 1 de Pedro 5:7 nos dice: depositad en Él toda ansiedad, porque Él cuida de vosotros. Todo es todo, lo material y lo que no es material. Dejárselo todo al Señor y Él se encargará de todas nuestras cosas. ¿Amén? Muy bien. La tercera, confía en lo sobrenatural. Confía en lo sobrenatural. Ahora, piensa por un momento en la viuda. Imagínate que tú eres ella, que estás recogiendo la leña en ese momento para esa última comida y de repente te encuentras con Elías y te dice: oye, ese pan que dices que vas a cocinar, que es el último, el más grande que prepares para mí, porque Dios va a hacer que tu aceite se multiplique y la harina también. ¿Qué pensaríais vosotros? ¿Le daríais todo el pan? Yo no sé tú, pero yo sé que mucha gente pensaría: este tío me quiere timar, me quiere engañar, viene aquí, sí, el Señor me ha dicho dame ese pan que me lo voy a comer, y mi hijo y yo, que nos queda poco, se lo quiere llevar y nos vamos a quedar aquí con cara de tontos. Se come el pan, se marcha y nosotros aquí mirándonos cara a cara. Porque si pensamos de manera natural, ¿cómo se puede reproducir o multiplicar la harina en la tinaja? ¿Cómo se puede multiplicar el aceite en la tinaja? No se puede, ¿no? ¿Se puede o no se puede? ¿Lo habéis hecho? Mira que el aceite está caro, ahora ha bajado de precio, pero sigue estando caro. Si alguien lo sabe, que me lo diga, que ahorraremos un poco. Uno dice: eso es imposible, ¿no? Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? En Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Amén. Debemos de ser conscientes de que hay un mundo espiritual que, aunque no lo vemos directamente, está ahí, y debemos de confiar en Dios y en cómo Él obra, aunque no lo veamos directamente por nuestros propios ojos. Voy a poner dos ejemplos. ¿Cuánta gente busca hoy en día un piso y no encuentra nada? Nada asumible, ¿verdad? Pero en lo sobrenatural a veces abren puertas que ni te imaginas y te encuentras algo que es una bendición y dices: wow, ¿cómo has encontrado eso? A mí me ha pasado con gente de la iglesia de preguntarles: sí, has encontrado, qué bien, no sé, ¿y cuánto cuesta? Y te dicen: 800 euros. ¡Oh! Y dices: sí, es imposible. ¿Cómo lo has hecho? Pues es del Señor. ¿O cuántas veces? Hoy lo hemos hablado en el tiempo de orar y de testimonio. Hemos visto un diagnóstico médico negativo y tras orar ha cambiado. Está actuando en lo sobrenatural, en lo espiritual. Amén. Entonces, sucede y debemos de creerlo y estar dispuestos a ello, confiar en el mover de Dios aunque no veamos aparentemente las cosas. En Marcos 9:23 nos dice: Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y en Efesios 3:20 nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios hace mucho más de lo que entendemos o esperamos. Punto número 4, ya estoy terminando. Rodéate de gente de fe. La viuda y el hijo se rodearon en ese tiempo de Elías y vieron el testimonio poderoso que tenía. Como he dicho antes, su situación no hubiera sido diferente si no aparece en escena, ¿verdad? Y estaréis de acuerdo conmigo que también, según de quién nos rodeamos, según cómo sean esos consejos que recibimos y según cómo sean las acciones de las personas que están alrededor nuestro, todo eso puede influirnos. Cuando estamos pasando por momentos delicados, la pregunta es: ¿quién tienes a tu alrededor?
gente que te anima a acercarte a Dios y a sus promesas, gente que te empuja a creer en lo sobrenatural y cómo Dios se va a mover, o gente que te apunta hacia otro lado diferente. Incluso a veces gente que te hunde. Entonces, ¿quién tienes a tu alrededor? ¿De quién te rodeas en esas situaciones? Y es muy importante que si queremos tomar el lugar que Dios tiene para nosotros, que haya gente a nuestro alrededor que también nos pueda llamar la atención si estamos haciendo algo incorrecto. Si estamos donde no deberíamos estar, que te digan, ¿pero qué haces ahí? Ese no es tu lugar. Ven aquí, o vamos allá. La Biblia nos dice, el hierro se afila con hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Proverbios 27-17. Y en Proverbios 13-20-21 nos dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Al pecador lo persigue el mal, y al justo lo recompensa el bien. Es clara la palabra de Dios, ¿no? Si queréis más, en Hebreos 10, 24-25 nos dice, procurémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Los que están alrededor tuyo, ¿te animan en esos momentos o te desaniman? ¿Te apuntan hacia Dios o te apuntan hacia el bar? Importante con quién te rodeas. ¿Quiénes son esas palabras que dejas que hablen sobre tu vida? Y último punto, recuerda una cosa: su palabra no vuelve vacía. En Isaías 55, 10, 11 nos dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y fijaros otra vez en el ejemplo de Elías. Él muestra el poder de Dios con la provisión de la harina y el aceite. Y la señora se da cuenta de que es un siervo de Dios. Y se da cuenta de que Dios obra a través de Elías. ¿Y qué sucede después? Cuando tiene un problema bien gordo, se le muere su hijo. ¿Podéis imaginar un problema más fuerte que ese? Cuando tiene ese problema, ¿qué hace? Rápidamente va donde él para que Dios obre, para que Dios actúe. Y Dios obra de manera sobrenatural una vez más en su vida. En el ejemplo que os he puesto antes de Charlie Kirk, que hemos visto cómo él se dedicaba muchas veces a predicar en las universidades, a hacer esos debates de pensamiento, ¿verdad? Él argumentaba y testificaba de su fe. Y muchos jóvenes fueron impactados por su vida. Gente que iba pensando, no, es que hay que pensar así porque todo el mundo piensa así. Hoy, este chico piensa diferente. Miren lo que dice. Mucha gente fue impactada por su vida. Y más gente que después de lo que ha pasado ha sido impactada. Porque fijaros, aquí nadie lo conocíamos. Y le hemos conocido, o hemos sabido quién era todos ahora. Cuando nosotros obedecemos y nos ponemos en las manos de Dios, testificamos y abrazamos con el amor de Dios a las personas, puede que a veces no veamos el resultado esperado. Puede que no lo veamos con nuestros propios ojos, porque yo no sé tú, pero yo a veces soy un poco nervioso y quiero ver las cosas ya. Y si el Señor me abre una puerta y me da la oportunidad de testificarle a alguien, quiero que esa persona, ese mismo instante, ya diga, yo quiero ir a tu iglesia, quiero ir a tu grupo, quiero entregarle mi vida a Dios. Pero a veces las cosas no van tan rápidas o no van como uno quiere. Pero tenemos que tener esto claro, que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y quizá esa persona en ese momento ni se ha puesto a pensar, porque tenía 800 cosas que estaban dándole vueltas en su cabeza en ese momento. Pero igual dentro de un tiempo se acuerda de esas palabras que tú le has dicho, se acuerda de lo que refleja tu vida, y en ese momento se pone a buscar a Dios. Y nunca, quizá
sabes si esa persona, o eres consciente de esa semilla que sembraste en ella ha dado su fruto. Pero no importa. Lo importante es que uno siembra, otra cosecha, pero todos para el Señor. Amén. Entonces, tenemos que tener claro la importancia de tomar nuestro lugar. Y os lo voy a decir rápidamente por qué. Si no lo tomamos, ¿sabéis qué va a pasar? Que ese lugar lo van a borrar. Y si no quieres que tu lugar sea borrado, más vale que te pongas en manos del Señor y que lo tomes, que seas valiente y que sigas adelante con lo que el Señor te está llamando a hacer. ¿Amén? Amén. Amén. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, un día más por tu palabra. Señor, gracias por tu mensaje en este día. Y ahora, antes de marchar, queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor. Que tú nos des fuerzas, que tú nos des valentía, Señor, para que allí donde estemos tomemos el lugar que tú tienes para cada uno de nosotros. Sabemos que a veces tenemos muchas distracciones, sabemos que a veces hay incluso mucha oposición, pero yo te quiero pedir hoy aquí que a cada persona que está en esta mañana aquí, tú le des esas fuerzas, tú le des ese toque nuevo, Señor, para que en esta semana, allí donde esté, pueda tomar su lugar, pueda declarar que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor de su vida, que allí donde esté pueda ser tus manos, pueda ser tus brazos para abrazar al que está sufriendo, Señor. Que allí donde estemos cada uno de nosotros, siempre seamos conscientes que tú nos has puesto con un propósito en ese lugar. Que no nos olvidemos cada día de buscarte a ti, Señor, porque tú eres nuestra única guía, Señor. Que podamos aprender a poner todo en tus manos, que no dejemos nada, Señor, a nuestra propia opinión. Que todo te lo entreguemos a ti, sabiendo que tú te encargas, Señor. Que aprendamos a confiar en ti y en tu mover. Aunque no veamos las cosas por nuestros propios ojos ya mismo, sino que sabemos que tú estás obrando en lo espiritual y en lo sobrenatural, Señor. También ayúdanos a rodearnos de gente de fe, Señor. A esa gente que cuando caigamos nos vayan a levantar y nos vayan a poner en el lugar que tú tienes para nosotros, Señor. Y sobre todo que nunca nos demos por vencidos, a pesar de que no veamos el resultado que queremos en esos instantes, Señor. Que tengamos claro que tu palabra nunca, nunca, nunca vuelve vacía, Señor. Y que esa semilla que se ha plantado germinará el día que tú creas, Señor, conveniente y el día que tenga que ser. Gloria a Dios. Así que te pedimos, Señor, una vez más, que uses a esta iglesia, cada persona de aquí, Señor. Y no tengo duda de que si cada persona que pertenece al cuerpo de Dios, allí donde está en todo el mundo, se levanta para brillar tu luz, Señor, las cosas cambiarán. Sabemos que también lo que nos dice Apocalipsis, Señor, pero sabemos que el sufrimiento será menor, Señor, y que tu palabra llegará hasta lo más lejano de este mundo, Señor. Así que gracias una vez más por todo, Señor. En nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Amén.